Algunas guerras civiles decidirán quién gobernará una nación, otras guerras civiles decidirán si una nación sobrevivirá o no. Desde que el gobierno militar de Myanmar tomó el poder en un golpe de Estado en 2021, la nación ha sido desgarrada por una brutal guerra civil, después de casi 5 años de conflicto. Las muertes verificadas rondan las 100.000, hay más de 3 millones de desplazados y casi 30 millones sobreviviendo en zona de combate. Pero en esos 5 dolorosos años, la naturaleza de la guerra cambió drásticamente. Lo que alguna vez fue una valiente lucha por la libertad, llevada a cabo por personas comunes en un brillante mosaico de grupos rebeldes aliados, ahora es un estancamiento oscuro y agotador. Las batallas se deciden por macabras tácticas de oleadas humanas. Los cielos ahora están dominados por el agudo zumbido de los drones, y los civiles, sin importar dónde estén, deben vivir con miedo a lo que viene del cielo. Tras casi 5 años de guerra, el conflicto civil en Myanmar se asemeja a la invasión de Ucrania, pero en las selvas, las tierras altas y los monzones. A inicios de 2026 es evidente que la guerra civil en Myanmar se vuelve más brutal e imposible de ganar. El gobierno militar no ha conseguido legitimidad, apoyo internacional ni ayuda de su principal patrocinador. La alianza rebelde se está fracturando, dividiendo su enfoque, quedándose sin recursos y aún esperando que alguien en alguna parte del mundo preste atención. El territorio sigue cambiando de manos, pero las vidas se están perdiendo a cambio de ganancias cada vez menores semana tras semana. La guerra continúa y las líneas cambian, pero la dura realidad de Myanmar es cada vez más difícil de ignorar. Existe una posibilidad real y creciente de que ninguno de los dos bandos pueda ganar esta guerra, y si no pueden, entonces Myanmar mismo está en riesgo de destrucción. Para entender la guerra civil de Myanmar, primero necesitamos contexto. Aunque esta guerra no recibe tanta atención como las de Ucrania, Gaza o Sudán, es uno de los conflictos más importantes de la década de 2020. Ahora, como señalamos cada vez que hablamos de un conflicto en particular, la nación de Myanmar nunca ha estado realmente en paz. El país es uno de los más diversos del mundo. En un lugar donde más de 100 milicias étnicas han gobernado durante mucho tiempo el territorio que conforma las tierras natales de sus respectivos pueblos. En cualquier momento, al menos 2 de esas milicias podrían combatir al gobierno central de Myanmar. Myanmar ha tenido una relación larga y compleja con su ejército, el Tatmadaw. De 1962 a 2011, Myanmar fue gobernado por una dictadura militar. El Tatmadaw es conocido por abusar del poder, reprimir a la población y por su corrupción generalizada. Durante la mayor parte de la década de 2010, Myanmar fue gobernado por un gobierno civil, y a partir de 2016 la nación fue liderada por su consejera de Estado y jefa de gobierno de facto, Aung San Suu Kyi. Pero todo eso cambió a principios de 2021 cuando, después de unas elecciones muy polémicas, el Tatmadaw derrocó al gobierno civil y comenzó a reprimir las manifestaciones públicas en contra de su decisión. En retrospectiva, eso fue un gran error por parte del gobierno del Tatmadaw bajo el control del actual dictador del país, el general en jefe y presidente Min Aung Hlaing. Aunque el Tatmadaw controló las principales ciudades de Myanmar, esto desplazó a muchos. Decenas de miles de jóvenes huyeron al campo y formaron la Fuerza de Defensa del Pueblo para enfrentar al gobierno militar. Al llegar a las zonas rurales de Myanmar, se unieron a milicias étnicas. Tenían armas, conocimiento y voluntad para luchar contra la dictadura. En los años siguientes, la Resistencia Nacional Unida capturó gran parte del territorio de Myanmar. Algunas estimaciones indican que, en los peores momentos, el Tatmadaw controlaba menos de 1/4 parte de Myanmar. Miles de soldados del Tatmadaw prefirieron rendirse a los rebeldes en vez de luchar. 2 centros de mando regionales cayeron en manos rebeldes y para 2025 la victoria parecía cercana. Pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, después de expulsar al Tatmadaw de cientos de puestos de avanzada, decenas de pueblos y pequeñas bases, e incluso de algunos campamentos principales, los rebeldes los habían acorralado en un área pequeña, permitiendo al ejército concentrar sus fuerzas en una defensa más unificada. Montando guardia alrededor de las 3 ciudades más grandes de Myanmar, Yangon, Mandalay y la ciudad capital de Naypyidaw, el Tatmadaw estaba simplemente demasiado bien armado. Sus fuerzas habían estado en retirada ante la guerra asimétrica y de estilo guerrillero de los rebeldes en el campo, donde los tanques y la artillería eran un lastre que corría el riesgo de ser arrollado. Y había muy pocos soldados para dedicar a demasiadas zonas de combate al mismo tiempo. En su territorio fortificado, el Tatmadaw era mucho más fuerte, dejando pocas opciones a la alianza rebelde.
Algunas de sus fuerzas de combate más poderosas acordaron ceses al fuego temporales con el gobierno para obtener un respiro o consolidar el control sobre su propio territorio. Otras tuvieron que retirarse de zonas capturadas, en gran parte por la presión de China para que se alejaran de proyectos de infraestructura y energía donde había invertido mucho. En marzo de 2025, un terremoto mortal devastó el país, causando más de 5.500 muertes, especialmente en zonas bajo control rebelde. Entre la censura, la falta de transparencia sobre los muertos y los intentos del Tatmadaw de impedir la ayuda humanitaria a zonas de resistencia, el terremoto hizo que muchas milicias étnicas cambiaran sus prioridades y estiraran sus limitados recursos para brindar ayuda. La decisión del Tatmadaw de continuar con operaciones de ataques aéreos contra objetivos civiles inmediatamente después del terremoto ciertamente no ayudó. Los gobiernos rebeldes intentaron usar el terremoto para hacer construcción de Estado ante la comunidad internacional, pero eso los distrajo aún más de la guerra. Y eso nos lleva a la actualidad, donde mantendremos nuestro enfoque durante el resto de este episodio. Si te interesa la historia del conflicto en Myanmar, publicamos un análisis en 2025 antes del terremoto. Pero son los cambios que vinieron después del terremoto en los que realmente tenemos que enfocarnos, porque aquí es donde la guerra cambió hacia la dinámica que estamos viendo ahora. No sería correcto llamar a la guerra un estancamiento tradicional, donde los combates se calman y ambos bandos solo esperan que alguien actúe. Describimos a Myanmar como un estancamiento activo. En comparación, en Ucrania miles de combatientes mueren o resultan heridos cada semana. Y el territorio sigue cambiando de manos muy lentamente, pero ninguno de los dos bandos tiene la capacidad de dar un golpe decisivo. En zonas occidentales controladas por ejércitos étnicos como Arakan y Chin, ya no queda mucho por capturar en las áreas que les interesan. En otras regiones, China ha presionado a insurgentes para devolver ciudades y bases al Tatmadaw sin luchar. Tras costosas batallas, algunas milicias étnicas extendieron los saltos al fuego con el Tatmadaw más de lo esperado por sus compañeros. Aún así, otros apenas tienen municiones, combatientes o suministros. Aunque no es exacto decir que algún bando tenga impulso ahora, el Tatmadaw al menos ha intentado avanzar ofensivamente. Lo principal es que el Tatmadaw recupera territorio y refuerza defensas fuera de Mandalay, reduciendo la presión sobre la ciudad más vulnerable. Y obedeciendo a Pekín al proteger a la élite china que ha controlado la economía local por décadas. El Tatmadaw lleva más de un año luchando contra los Kachin étnicos en la batalla de Phamo en el norte. Un asedio prolongado que ha requerido muchos recursos y atención de los rebeldes. Más cerca del corazón central de Myanmar, el Tatmadaw capturó la importante ciudad de Kyaukme después de una costosa ofensiva, en la que la principal milicia que defendía la ciudad, la TNLA, se vio obligada a firmar un alto al fuego con el gobierno bajo presión y a ceder el control de otras ciudades también. El Tatmadaw avanzó hacia Hispor, recuperando el control total de una carretera clave hacia China. En el oeste, el Tatmadaw mantiene una contraofensiva ante el ejército Arakan, dividiendo sus fuerzas entre la sitiada Sidway y otro grupo propio. El avance en la frontera de Arakan ha impedido que los Arakan, una de las fuerzas rebeldes más temidas, concentren toda su fuerza en las operaciones. En otros lugares, contra los Karenni del centro-oeste, el Tatmadaw recuperó la ciudad de Demoso el pasado agosto y ha aprovechado su impulso local para lanzar un avance más amplio. Igual de importante que la limitada recuperación territorial son las tácticas cambiantes de la Junta. El Tatmadaw ha priorizado ataques aéreos en el conflicto, lanzando municiones pesadas sin distinguir entre objetivos militares y civiles. Aunque esos ataques aéreos eran una táctica de terror efectiva, antes estaban más dispersos. Cuando la Junta estaba en su punto más débil, se usaban como una amenaza constante en la retaguardia de los rebeldes para mantener la moral baja y el miedo alto. Sin embargo, el cambio de tácticas del Tatmadaw y su capacidad para dividir la atención en menos zonas llevó a su liderazgo a concentrar el poder aéreo. Las contraofensivas del Tatmadaw suelen incluir bombardeos constantes de aviones de combate y el uso creciente de drones FPV baratos para reconocimiento, ataques pequeños y kamikaze. El Tatmadaw ha estudiado la guerra en Ucrania, usando drones FPV y artillería en un enfoque táctico. Eso es inusual para el Myanmar húmedo y de baja tecnología, pero no parecería fuera de lugar. En Pokrovsk, el Tatmadaw aporta su estilo a sus operaciones aéreas implacables. Sus tropas han empezado a usar parapentes motorizados lentos y fáciles de operar, que utilizan para sobrevolar los campos de batalla y literalmente dejar caer pequeñas bombas cuando quieran.
Los insurgentes tienen problemas para contrarrestar estas tácticas, y menos para igualarlas. Han sido clave, obligando a los rebeldes a ceder territorio para evitar grandes pérdidas. El Tatmadaw reforzó sus números, moral y apoyo extranjero, mientras que la moral militar estaba por los suelos durante el gran avance rebelde 2023 y 2024. Esto se debió principalmente a la situación de los soldados comunes del Tatmadaw en ese periodo. En esta etapa de la guerra, las unidades quedaban atrapadas en puestos avanzados lejanos, siempre en riesgo de ser invadidas y forzadas a retirarse. Eran acosados constantemente, expulsados de sus posiciones de retaguardia y testigos de la rendición masiva de muchos compañeros. Cuando el frente se estabilizó y las tropas de Tatmadaw contaron con el apoyo de las 3 grandes ciudades de Myanmar, su situación dejó de ser desesperada. Luego, sus filas se incrementaron con unos 60.000 reclutas que, a pesar de su inexperiencia, han logrado cambiar el rumbo. Combinan gran número, entrenamiento progresivo y capacidad para mantener territorio de retaguardia y roles no combativos. En ese último papel han sido especialmente importantes, aliviando la presión para que las tropas experimentadas pudieran regresar a la línea del frente. Con la avalancha de nuevos reclutas, las tácticas de Tatmadaw cambiaron aún más y el ejército ahora elige priorizar los asaltos de oleadas humanas en ocasiones, nuevamente tomando lecciones de la conducta de Rusia en Ucrania, combinadas con drones, artillería y poder aéreo concentrado. Ese puro volumen de cuerpos humanos ha sido difícil de manejar en áreas donde los rebeldes sufren una escasez crónica de municiones y carecen del equipo militar para competir. Igualmente importante, el liderazgo de Tatmadaw se ha vuelto más capaz, aunque la corrupción y la incompetencia siguen siendo problemas reales. La antigua generación de comandantes terrestres, promovidos por lealtad o conexiones, fue sustituida por oficiales experimentados que pueden guiar mejor a sus tropas. Aunque el apoyo chino fue menor de lo que Tatmadaw deseaba, Pekín respondió de formas clave, limitando el flujo de drones civiles de doble uso hacia los rebeldes y enviando tecnología de interferencia a Tatmadaw. Simultáneamente, China ha obligado a los grupos de resistencia a abandonar ciertas áreas, ha cerrado pasos fronterizos y ha detenido a líderes de la resistencia. Exigió que los socios de China en el estado autónomo Hua, pro-Pekín, dejen de vender armas a grupos rebeldes. Más adelante hablaremos de China en detalle, porque China aún se niega a ayudar al Tatmadaw de formas sustanciales que terminarían el conflicto. Pero al menos parece que China ha decidido que quiere ayudar al Tatmadaw a no colapsar. Hoy explicaremos que, aunque la situación ha mejorado para el Tatmadaw, eso no implica que la Junta Militar de Myanmar vaya a ganar. Esto solo indica que, por ahora, el Tatmadaw no perderá. La resistencia rebelde también ha logrado victorias. Ha capturado o recuperado aldeas y puestos militares, y ha logrado mantener al Tatmadaw en enfrentamientos de alto costo y poco avance en múltiples frentes durante muchos meses cada uno. En diciembre de 2025, 19 grupos étnicos formaron la Alianza de la Nueva Revolución de Primavera, uniendo facciones pro-federalistas y pro-derechos humanos con más de 10.000 tropas. En el territorio Chin, fuerzas Chin se fusionaron en el Ejército Popular Chin. Semanas antes de este episodio, un líder rebelde Shan llamó la atención de medios internacionales al criticar la ignorancia global sobre la campaña aérea del Tatmadaw. Aunque el Tatmadaw parece tener mayor impulso en el terreno que los rebeldes, simplemente no es correcto afirmar que el Tatmadaw está haciendo ahora lo que los rebeldes hacían en 2023 y 2024. El impulso ha cambiado, sí, pero más importante aún, la escala de todo el conflicto ha pasado de una secuencia de intercambios territoriales importantes de ida y vuelta a una situación mucho más parecida a las líneas del frente en Ucrania. Si una ofensiva rebelde en 2023 o 2024 capturaba 10 kilómetros de territorio, una ofensiva del Tatmadaw hoy capturará 1 kilómetro. A menudo a un costo mucho mayor de tiempo, municiones, recursos y vidas humanas. Ambos bandos enfrentan operaciones militares más desgastantes y concentran esfuerzos en acciones localizadas en el frente. Los avances suelen tardar meses en lograrse. En 2023 y 2024 los rebeldes capturaban el 5%, 10% o 15% del territorio de Myanmar en distintos momentos. Actualmente nadie captura territorio a esa escala, ni rebeldes ni el régimen. Ya no es ese tipo de guerra. Antes de analizar por qué la guerra civil en Myanmar podría ser imposible de ganar, vamos a hacer autopromoción para el equipo de Warfronts y hablar de algo que nos importa mucho. Nuestro servicio de suscripción premium, Frontstoco, cuyo letrero de neón normalmente señalaría aquí, pero ese estudio está en remodelación, así que estoy en este estudio sin mucha decoración, sé que está vacío, lo siento.
En Fronts analizamos a fondo conflictos globales, geopolítica e influencias ocultas que moldean el mundo. Front. Suscriptores acceden a 2 episodios premium semanales y a nuestro catálogo de artículos escritos con periodistas y expertos internacionales. La suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año y nos ayuda a mantener la independencia y ampliar contenido gratis en YouTube. Y mientras revisas Fronts, asegúrate de suscribirte a nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, War Fronts Weekly, con un nombre muy creativo, lo sabemos, que es totalmente gratuito. Y recibirás actualizaciones regulares sobre todas las historias en desarrollo que estamos siguiendo ahora. Volviendo a Myanmar y las razones por las que este largo estancamiento militar probablemente no se romperá pronto. Para que una guerra civil importante como esta sea imposible de ganar, 2 cosas deben ser ciertas al mismo tiempo. Es poco probable que alguno de los bandos colapse y al mismo tiempo es poco probable que alguno de los bandos logre la victoria. El régimen militar del Tatmadaw es actualmente el bando con mayor impulso y con la legitimidad estatal técnicamente de su lado. Primero abordaremos la situación del Tatmadaw, pero para entender su debilidad es necesario conocer la fuerza de los rebeldes. Y, en concreto, el hecho de que una proporción bastante grande del territorio de Myanmar simplemente está fuera de la capacidad del régimen para recuperarlo. Aunque tienen problemas para luchar por los centros de población o para contrarrestar los avances militares coordinados del Tatmadaw, los rebeldes siguen siendo la facción de combate mucho más fuerte en el campo abierto. Ahí pueden moverse rápido, atacar al ejército desde todos lados y aprovechar el apoyo local para desgastar al régimen con ataques relámpago. En muchas partes del país donde está seco, los rebeldes tienen el control total y han construido la infraestructura defensiva necesaria para asegurarse de mantener ese control. Cuando el ejército llega, eso representa varios problemas para ellos al mismo tiempo, pero todos esos problemas se basan en una sola realidad fundamental. Haga lo que haga, el Tatmadaw no puede sobreextenderse cada vez que quiera recuperar una ciudad o un puesto de avanzada. Tiene que dedicar fuerzas a una ofensiva larga y enfocada, con líneas de suministro protegidas, flancos bien asegurados y, idealmente, apoyo aéreo para respaldarla. El régimen solo tiene personal para sostener pocas ofensivas pequeñas y localizadas a la vez. Solo evitará sobreextenderse si limita sus objetivos. Si el Tatmadaw va a capturar territorio, entonces ese territorio debería estar cerca de gran parte del territorio que el Tatmadaw ya controla. Enviar tropas o equipo a lo profundo de zonas rebeldes suele ser muy mala idea, con riesgos que van desde la muerte y destrucción de esas tropas y equipo hasta la posibilidad aún más frustrante de que las armas y los blindados caigan en manos de los rebeldes. Como resultado, el ejército carece de la capacidad para tomar la mayoría de los objetivos principales, lanzar ofensivas coordinadas y de múltiples frentes contra los centros de poder rebeldes o justificar los ataques audaces y sofisticados. Eso podría cambiar el rumbo o acabar en desastre. Muchas de las recientes victorias del Tatmadaw se deben más a la presión china que a su acción militar. China ordena a los rebeldes alejarse de cierta zona. Lo harán porque China ejerce su influencia, no porque las fuerzas cercanas del Tatmadaw sean lo suficientemente poderosas para obligar a los rebeldes a retroceder. El Tatmadaw también conoce los límites del poder aéreo militar. Sus bombardeos a objetivos civiles en lo profundo de las líneas enemigas siempre tuvieron la intención de ser una táctica de terror, en lugar de una contribución estratégicamente significativa al esfuerzo de guerra. Pero las fuerzas rebeldes ya están acostumbradas. Siguen siendo costosos y horribles, pero ya son esperados si no logran forzar la obediencia rebelde. Tampoco ha sido fácil para el Tatmadaw usar su poder aéreo en las líneas del frente. Los rebeldes ocasionalmente logran derribar aviones de combate y a menudo pueden desaparecer temporalmente en el paisaje para evitar los ataques aéreos. Los operadores de parapente motorizado del Tatmadaw tienen tasas de mortalidad muy altas. Además, el poder aéreo cuesta y es difícil de sostener por meses o años con los recursos limitados del Tatmadaw. El poder aéreo puede cambiar el curso de batallas individuales, pero agrava los problemas del régimen militar. Para tomar un territorio, deben invertir mucho equipo, dinero y vidas en sus ofensivas. Ese patrón no dura lo suficiente para recuperar las zonas dominadas por los rebeldes. Es probable que el Tatmadaw ni siquiera acceda a ciertas zonas, sobre todo en el oeste y sureste, donde Arakan, Chin y Karen controlan gran parte del territorio. Lejos del campo de batalla, el Tatmadaw buscó legitimidad internacional a finales de 2025 y principios de 2026, con una elección en 3 partes para mostrar apoyo popular a sus gobernantes militares. Sin embargo, desafortunadamente para el Tatmadaw, el mundo no tardó en ver lo que realmente eran esas elecciones.
Una votación controlada y desastrosa, garantizada para no ser libre ni justa. La votación se llevó a cabo solo en territorio controlado por el Tatmadaw y en áreas donde las fuerzas de milicia aliadas podían servir a los objetivos del régimen. Partidos populares excluidos y 25% de escaños reservados para el ejército. En muchos sitios, la votación ocurrió bajo fuerte presencia policial, con reportes de votación forzada y violencia difundidos desde varios lugares. Cientos o miles de ciudadanos fueron arrestados por criticar la elección o el ejército bajo leyes muy restrictivas que imponen castigos severos, incluso la pena de muerte. Todo eso, por supuesto, se agravó aún más por las realidades más amplias de la vida bajo el Tatmadaw, una fuerza que constantemente ha llevado a cabo decapitaciones y mutilaciones de fuerzas de resistencia, utiliza la violencia como arma de manera regular y destruye aldeas enteras de una sola vez. Y destaca por su uso constante de tortura en centros de detención. No es sorpresa que los candidatos y partidos favoritos del Tatmadaw ganaran las elecciones. La elección no buscaba dar más poder al Tatmadaw. El ejército ya tenía todo el poder en sus zonas controladas. La elección buscaba aparentar legitimidad, facilitando que líderes regionales aceptaran al Tatmadaw y lo reintegraran al grupo. El grupo más crítico de observadores era la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que agrupa a 11 países incluyendo Myanmar. El occidente global y gran parte de la comunidad internacional suelen seguir el liderazgo de la ASEAN en el sudeste asiático, así como ahora el mundo sigue el de la Unión Africana en temas de África. Si la ASEAN veía las elecciones en Myanmar como motivo para apoyar al Tatmadaw, el mundo probablemente también lo haría. A finales de enero, la ASEAN terminó con las esperanzas del Tatmadaw. El bloque rechazó reconocer las elecciones y respaldarlas, dejando claro que su postura difícilmente cambiaría. Eso no detendrá al Tatmadaw de gobernar como le parezca, pero implica que la intervención internacional, sanciones, ayuda humanitaria y otras acciones que habrían favorecido al Tatmadaw no ocurrirán. Sobre la influencia internacional, China, el vecino más poderoso de Myanmar, ha seguido causando problemas al Tatmadaw durante este conflicto. Como hemos señalado en nuestra cobertura sobre China en Myanmar y otros lugares, su política exterior parece centrarse en un principio: no toques las cosas de China. Eso ha sido cierto en cada país con fuerte inversión china, especialmente en Myanmar, donde la diáspora china tiene gran riqueza y la industria obtiene muchos minerales de tierras raras. Un ducto clave cruza el país y provee el único suministro extranjero de petróleo y gas natural a China. Si una guerra hipotética causara un bloqueo en el mar de China Meridional, las empresas chinas han invertido el equivalente a miles de millones de dólares ahí, construyendo desde puertos marítimos hasta autopistas a lo largo del país. Y controla su vasallo, el Estado Hua, pero a China no le importa quién gane la guerra civil. A China le importa que ningún bando dañe sus activos y propiedades, intencional o accidentalmente. China ya no está al margen desde hace año y medio, aumentando la presión sobre los grupos de resistencia, forzándolos a dejar ciudades, territorios clave y sobre todo a alejarse del ducto, donde la presencia de China es bien conocida por los ciudadanos de Myanmar, tanto que las familias desplazadas suelen acampar cerca del oleoducto. En una ocasión, un enviado chino explicó las tácticas que usaron contra un grupo rebelde particularmente problemático, al que ese enviado llamó los 5 cortes. Cortar la electricidad, cortar el agua, cortar el acceso a Internet, cortar el movimiento de personas y cortar el comercio. Hasta que los rebeldes cedieron y China logró su objetivo. Las acciones de China han sido muy frustrantes para las facciones rebeldes. Pero para el Tatmadaw, China ha quedado a deber. Beijing solo se asegura de proteger sus activos y no le importa lo que ocurra con el Tatmadaw. En cualquier otro lugar, Beijing no envía ni de cerca la cantidad de apoyo que el Tatmadaw quisiera. Sí, manda bombas para los aviones del Tatmadaw y bloqueadores para impedir drones rebeldes. China puede suministrar equipo pesado, máquinas de combate ofensivas y personal mercenario o chino que cambiaría el rumbo. China se mantiene al margen, dejando que el Tatmadaw se las arregle en sus ofensivas y ocasionalmente da órdenes a los líderes. Cuando Min Aung Hlaing y sus aliados no logran demostrar suficiente atención a la seguridad de los intereses chinos. De hecho, la manera en que China maneja la guerra sugiere que, en su mayoría, ve el conflicto en sí como una ficha de negociación. Ideal para mantener al Tatmadaw y rebeldes donde China quiere.
Obviamente, una Birmania unida y verdaderamente estable sería mejor para China que la situación actual, pero es poco probable que una Birmania realmente estable exista en el corto plazo. Myanmar probablemente será controlado por el Tatmadaw o por un liderazgo civil apoyado por la Alianza Rebelde. Pero cada opción es, al mismo tiempo, inestable debido al riesgo de otro golpe de Estado o de una insurgencia rebelde continua. Y menos predecible que el conflicto actual, donde China puede guiar la guerra lejos de áreas sensibles según sea necesario, incluso mejor, el Tatmadaw y los rebeldes. Ambos saben la influencia de Pekín y han aprendido a guardar silencio y alinearse cuando Pekín lo ordena. El status quo puede ser horriblemente violento en el terreno y puede prestarse a años, si no es que décadas, de combates continuos, pero a Pekín no le importa mucho, siempre y cuando la lucha no cause daños a los intereses chinos. Sin fuerza para atacar bastiones rebeldes, avanzar al campo o apoyo internacional, el Tatmadaw difícilmente ganará pronto la guerra. Que un bando probablemente no pueda ganar no significa que el otro sí pueda. Para los rebeldes asediados de Myanmar, la situación es peor que para el Tatmadaw. Ya hemos mencionado algunos de los obstáculos persistentes para el éxito de los rebeldes en el campo de batalla, pero vale la pena retomarlos, empezando por el tema del efectivos. Cuando estaban a la ofensiva, la combinación de milicias étnicas y unidades rebeldes prodemocráticas de los rebeldes de Myanmar era una de sus mayores fortalezas. Las milicias étnicas conocían bien sus tierras. Aprovechaban las economías y el apoyo local, mientras las facciones prodemocráticas aportaban efectivos y movían sus fuerzas según fuera necesario, contribuyendo a la lucha en varias áreas a la vez. Esa flexibilidad importa menos si los rebeldes no atacan. En cambio, cuando los rebeldes entren en conflicto directo con el Tatmadaw en 2026, es probable que se enfrenten a una fuerza localizada abrumadora. En batallas donde el Tatmadaw puede permitirse más bajas que los rebeldes, recluta decenas de miles de nuevos combatientes cada año. Los rebeldes tienen experiencia y están atrincherados en zonas, pero cada año atraen menos reclutas. Ahora los jóvenes prodemocracia en las principales ciudades de Myanmar viven bajo constante amenaza del régimen y es más difícil huir al campo que antes. Con la vigilancia constante en ciudades, más retenes y patrullas en accesos a bastiones del Tatmadaw y frecuentes redadas urbanas, existe el riesgo de que hayan pruebas en la huella digital de que alguien planeaba escapar. Por tener que luchar con pocos efectivos, deben ser muy cuidadosos con los costos que aceptan. Eso significa que tienen que mantener los combates más cortos y limitadas, depender de menos combatientes para mantener el territorio y elegir sus batallas cuidadosamente para mantener las bajas lo más bajas posible. La escasez de efectivos rebeldes reduce mucho su capacidad ofensiva, sobre todo ahora que no actúan en campo abierto, donde el terreno, el combate, la asimetría, el aislamiento y la sorpresa los favorecen. Si los rebeldes van a tomar los objetivos que tienen disponibles ahora, ciudades grandes y bien fortificadas y bases militares que forman parte de una arquitectura defensiva más amplia del Tatmadaw, se ven obligados a sacrificar miles de vidas que no pueden permitirse perder. Para empeorar las cosas, muchas de las milicias étnicas del país se han vuelto cada vez menos dispuestas a aportar fuerzas a medida que la lucha se aleja más de sus propias tierras natales. Es una gran victoria para una milicia étnica trabajar junto a las fuerzas prodemocráticas para liberar a su propia gente. Y esas milicias étnicas siempre estarán agradecidas con sus aliados en la resistencia por hacer posible esa liberación. A las milicias étnicas les cuesta más justificar dejar sus tierras natales para devolver el favor. Además de exponer sus tierras y arriesgar la vida de valiosos soldados en batallas lejanas, muchas de estas milicias no son muy grandes. La resistencia debe convencer a 10, 15 o 20 milicias de enviar todos los soldados posibles, solo para reunir fuerzas para una ofensiva modesta. Cada milicia étnica sabe que las demás no estarán de acuerdo, así que demostrar que son la excepción no significa mucho. Y eso nos lleva a un problema más profundo con la unidad de la resistencia en Myanmar. Aunque la resistencia actúa bajo el gobierno de unidad nacional opositor, su combinación de fuerzas étnicas y grupos pro-democracia no es dirigida realmente por dicho gobierno. Son descentralizados y operan de forma asimétrica, lo que al inicio de la guerra fue una ventaja. Eso significaba que la resistencia podía concentrarse en decenas de operaciones localizadas al mismo tiempo, con solo una necesidad mínima de coordinación a lo largo de las líneas del frente. Pero ahora, eso significa que es difícil organizar a toda la resistencia para luchar una guerra de manera coordinada, y es aún más difícil convencer a algunos grupos de luchar.
Muchas de las milicias étnicas en particular realmente no tienen interés en la idea de un Myanmar unido o un gobierno civil federalizado. Y algunos temen que un gobierno civil fuerte en realidad se interponga en el camino de la autonomía que realmente desean. Hay una verdadera diferencia en los objetivos entre los grupos rebeldes que quieren ver al Tatmadaw derrocado y los grupos que solo quieren que el Tatmadaw los deje en paz. Incluso entre quienes buscan la caída del régimen, hay fuertes diferencias sobre la alternativa y poco apoyo al gobierno de unidad nacional. En el mejor de los casos, eso hace que sea aún más difícil reclutar nuevos combatientes, especialmente a medida que la guerra se prolonga. Es difícil convencer a alguien de ser rebelde pro democracia si los propios rebeldes no pueden definir una visión democrática alcanzable. Los rebeldes tampoco tienen el equipo necesario para cambiar el rumbo. Mientras que Myanmar se ha convertido en un importante mercado de contrabando de armas y muchos rebeldes hoy en día portan armas mucho más poderosas que los rifles de caza de un solo tiro en los que confiaban en los primeros días del conflicto. Siguen muy atrás del Tatmadaw, sin acceso regular a tanques, vehículos de combate, ni tecnología de defensa aérea o interferencia electrónica. Esto significa que casi no tienen opciones contra ataques de drones y bombardeos aéreos. Más importante aún, los rebeldes no tienen suministro constante ni fondos para reponer municiones. Eso significa que los rebeldes están constantemente racionando armas ligeras, municiones, explosivos, proyectiles de mortero y artillería y todo lo demás que necesitan gastar constantemente en feroces combates contra el Tatmadaw. Aún peor, el ejército es muy consciente de estos problemas en el lado rebelde y han cambiado sus propias tácticas para adaptarse. Los rebeldes no tienen medios para detener los drones, así que el ejército los usa más seguido. El ejército fuerza batallas de desgaste para que los rebeldes, sin acceso constante a municiones, las gasten. Ellos lo hacen o se retiran para pelear otro día. También están las preocupaciones prácticas de las milicias étnicas, que en teoría se oponen al Tatmadaw, pero deben pensar en su gente. Tras casi 5 años de combate, muchos grupos se enfrentan crisis humanitarias, especialmente después del terremoto de 2025. Algunos ya cumplieron la mayoría de sus metas en el conflicto, y ahora se enfocan en la reconstrucción, autogobernanza y a veces autoenriquecimiento. Algunos quisieron expulsar al Tatmadaw sin buscar una gobernanza democrática. Pero debido a los profundos vínculos con organizaciones criminales organizados y la industria ilícita de narcóticos, donde la falta de presencia militar puede crear una oportunidad para prosperar. Algunos grupos han sido más dispuestos a pactar altos al fuego con el gobierno de la junta y disfrutaron los beneficios de esa calma mientras duró. Aunque los líderes militares de las milicias étnicas quieran seguir luchando, los líderes civiles locales podrían no apoyarlos. Usando conexiones de clan, recursos económicos y poder local, llevan a sus jóvenes combatientes al frente, igual que el Tatmadaw, buscan apoyo internacional y vuelven a servir a los rebeldes. China es una gran parte del problema, no solo porque China interactúa con las operaciones rebeldes en todas las formas que hemos descrito, sino porque China es un claro y obvio elemento disuasorio para cualquier otro país que pudiera haber decidido intervenir en las fronteras de Myanmar. India ha sido desestabilizada por el conflicto, pero Nueva Delhi no es precisamente amigable con muchos de los grupos rebeldes del país. Y no puede correr el riesgo de iniciar una guerra subsidiaria en Myanmar que China probablemente ganaría. Tailandia se concentra en Camboya, mientras que Bangladesh enfrenta sus propios problemas internos. Y Laos es casi irrelevante en los asuntos militares regionales. Si alguien en el mundo fuera a intentar intervenir a favor de los rebeldes, no habría sido uno de los vecinos de Myanmar. Excepto por la India, que de nuevo tiene sus propios problemas que resolver y no necesita el dolor de cabeza de dirigir un esfuerzo insurgente contra China en un tercer país. En cambio, habría sido una nación relativamente poderosa, con fuerza económica e incentivos geopolíticos para desafiar a China en el Indo-Pacífico. Eso pudo ser Estados Unidos, Japón o incluso Corea del Sur. Y para ser justos, no podemos asegurar que los rivales de China no estén involucrados en el conflicto. Es completamente posible que una mano oculta esté actuando en algún lugar, ayudando a introducir armas de contrabando, proporcionando apoyo financiero o incluso enviando un pequeño destacamento de su propio personal. Cabe destacar que potencias externas como Japón han formado relaciones con grupos étnicos que controlan territorios en la década de 2010, lo que sugiere que tal vez estarían dispuestos a apoyarse en esas relaciones en tiempos de guerra. Pero hasta ahora no hay evidencia que sugiera que alguno de los rivales de China esté haciendo ese esfuerzo. Y no es difícil ver por qué no lo harían, debido a la enorme complejidad de la insurgencia en Myanmar y la falta de una fuerza dominante que guíe a la alianza rebelde.
Sobre el terreno, cualquier potencia extranjera tendría dificultades para lograr que los grupos rebeldes se pongan de acuerdo sin hacer obvia su participación. Si no logran orientar a los rebeldes hacia metas alcanzables y a gran escala, apoyar la insurgencia quizá no valga la pena. En Myanmar no hay suficientes recompensas para atraer a otras potencias al conflicto, especialmente porque la guerra civil de Myanmar ocurre demasiado dentro de la esfera de influencia de China, más que cualquier otro conflicto en la Tierra. Por la gran inversión económica y estratégica de China en Myanmar, sus amplios vínculos con el Tatmadaw y grupos rebeldes, y su pleno conocimiento de lo que sucede en la zona de conflicto. La intervención extranjera aquí no vale la pena. Dada la extrema defensa de China de sus activos en Myanmar, es probable que las potencias extranjeras consideren que, incluso si atacaran directamente esos activos, no vale la pena enfrentar la tormenta geopolítica que seguiría a eso. Y hablando de atacar los activos chinos como un medio para cambiar la postura de China durante el conflicto, los rebeldes tampoco han logrado exactamente eso. En el estado Shan de Myanmar, donde se lleva a cabo una gran parte de la minería de tierras raras, los grupos rebeldes en realidad intentaron aprovechar las minas dependientes de China en 2025 al intentar controlar directamente las minas y forzar negociaciones con China para obtener concesiones. Pekín mostró la diferencia de poder entre los rebeldes y la mayor superpotencia emergente del mundo. China prefirió construir enormes minas rápidamente en zonas controladas por milicias amistosas, en vez de negociar o castigar a los rebeldes. Hoy en día, esas nuevas minas están operativas, y las minas que los rebeldes intentaron tomar son prácticamente inútiles. Tampoco los rebeldes han estado dispuestos a atacar o mantener el control. Los activos más valiosos de China, como autopistas hacia la frontera o el importante oleoducto. La influencia de China sobre los rebeldes ha bastado para garantizar el cumplimiento y asegurar el oleoducto, y los rebeldes se retiran de esas autopistas clave cuando se les ordena. El principio de China en Myanmar, no toquen lo nuestro, sugiere que los rebeldes pueden ganar influencia amenazando intereses chinos. Pero los rebeldes demuestran lo contrario. Combina la capacidad prácticamente inexistente del Tatmadaw para recuperar todo el territorio de Myanmar y los enormes obstáculos que impiden que los grupos rebeldes de Myanmar logren una victoria total. Llegamos a una amarga conclusión. A corto plazo, en meses o años, la guerra civil en Myanmar es imposible de ganar. Los combates continúan y se prevén decenas de miles de muertes anuales. Pero esas vidas se están perdiendo en un estancamiento táctico y estratégico. No para cambiar el rumbo, sino para intercambiar territorio y ventajas en los márgenes. Los jóvenes luchadores por la libertad que dejaron sus ciudades y familias hace años con la esperanza de regresar algún día, como libertadores, han aceptado que estarán exiliados en el futuro previsible. Los reclutas que engrosan el Tatmadaw, quizás con la esperanza de que podrían servir unos meses y luego ser dejados en paz, reconocieron que su nación estará en guerra mucho tiempo. Los civiles que viven en el vasto campo de Myanmar, quienes tal vez alguna vez esperaron que sus milicias locales pudieran ayudar a asegurar un futuro sin la amenaza constante de ataques aéreos contra sus escuelas y hospitales, han tenido que tomar una decisión: seguir apoyando la resistencia más amplia a pesar de sus desafíos o decidir dejar las cosas como están, conformarse con sus tierras empobrecidas y devastadas y esperar que el Tatmadaw dirija su atención a otro lado. Al mirar al futuro de Myanmar, debemos trabajar dentro de una realidad incómoda. Si sigue así, el país podría enfrentar esta guerra por décadas. En vez de dar un solo esquema claro del rumbo de Myanmar, exploraremos más opciones y describiremos los posibles futuros para Myanmar y su gente. Hoy iniciaremos con las opciones poco probables, que aunque no se pueden descartar totalmente, son fáciles de excluir. Según lo que ya explicamos sobre la intervención extranjera, es poco probable que alguna nación ayude a los rebeldes si no lo ha hecho antes. Una posible excepción es Japón, donde Tokio abrirá un nuevo servicio de inteligencia extranjera y se remilitariza por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque Tokio podría aprovechar la guerra para adquirir experiencia en inteligencia en el extranjero, es poco probable que Japón se involucre lo suficiente como para cambiar el rumbo del conflicto. También es poco probable que China intervenga directamente, ya que evita involucrarse en guerras extranjeras y considera que tiene suficiente influencia sobre su vecino. Podemos descartar que alguno de los dos bandos se rinda o disuelva pacíficamente. Ni el Tatmadaw ni los rebeldes temen un colapso inminente.
y ambos se oponen con tanta amargura que un acuerdo pacífico es casi imposible. Sin mencionar que no está claro que los rebeldes puedan siquiera hablar con una sola voz el tiempo suficiente como para levantar la bandera blanca. Pekín no permitiría que el Tatmadaw capitulara, aunque sus líderes quisieran. En todos los futuros probables que mencionamos, el Tatmadaw y la alianza rebelde heterogénea seguirán presentes, mirándose fijamente y fundamentalmente opuestos a ceder el poder que tienen. Dentro de ese rango de posibles resultados hay dos categorías básicas: disrupción, donde alguien o algo llega para cambiar fundamentalmente el conflicto, o estancamiento. Entre las opciones más disruptivas, todavía existe la posibilidad de que cualquiera de los dos bandos logre un avance que no sería fácil para ninguna de las facciones, pero es un poco más probable para la resistencia. Con las condiciones correctas, un líder u organización podría unir a las fuerzas de Myanmar para avanzar. Entrar al bastión actual de la Junta sería difícil y costoso, pero con suficiente efectivos y equipo rebelde podría lograrse. Quizás una fuerza rebelde masiva y coordinada podría apoderarse de la ciudad de Mandalay o tomar el valioso oleoducto de China para intentar obtener una verdadera influencia sobre Pekín. Estos esfuerzos necesitan más unidad y una visión estratégica clara, algo que la resistencia aún no tiene, pero sigue siendo posible. Por otro lado, es posible que el Tatmadaw pueda obtener un nuevo apoyo inesperado, probablemente de una de dos potencias extranjeras, Rusia o Corea del Norte. En el caso de Rusia, Moscú ahora depende completamente de su economía de guerra para mantenerse a flote, y si Moscú acepta un acuerdo de paz en Ucrania, entonces tiene que sostener esa economía de guerra. El Tatmadaw, quizá con apoyo financiero de Pekín, podría invertir en nuevas armas a una escala que cambie el rumbo. En cuanto a Corea del Norte, Pyongyang ha hecho un gran alboroto sobre el despliegue de sus tropas en Rusia. Tras el éxito aparente del experimento, Corea del Norte y China ven más probable que tropas norcoreanas participen en conflictos extranjeros donde China no intervenga directamente. Debido a que Myanmar está tan profundamente dentro de la esfera de control de China, sin una forma real de que potencias extranjeras puedan objetar de manera significativa lo que sucede allí, el país podría ser un campo de pruebas ideal para una intervención militar liderada por Corea del Norte en nombre de China. Fuera del campo de batalla, existe una posibilidad real de que la economía controlada por el régimen de Myanmar esté en riesgo de colapso. La moneda de Myanmar perdió la mitad de su valor solo en 2024. Los precios de los productos básicos suben mucho y el régimen siente la presión de sanciones internacionales. El Tatmadaw imprime dinero para sobrevivir. Ha tomado medidas poco convencionales para controlar el comercio, mientras su élite se enriquece por corrupción y sobornos. China vuelve a ser un actor externo influyente aquí. La economía de China es 250 veces mayor que la de Myanmar, y si quiere financiar al Tatmadaw, podrá hacerlo sin dificultad. Myanmar es valioso para China por sus minerales clave, servir como zona gris legal, acoger inversiones chinas y su proximidad geopolítica a Pekín. Desde el punto de vista de China, mantener la economía de Myanmar podría valer la pena, aunque sigue existiendo riesgo de colapso económico, incluso con apoyo chino. Si el Tatmadaw no puede pagar a sus soldados, reponer municiones ni dar seguridad económica a sus simpatizantes, los rebeldes podrían derrocarlo. Pero también existe una posibilidad igualmente peligrosa del lado de los rebeldes. La relación entre milicias étnicas y luchadores prodemocráticos podría distanciarse más o romperse totalmente. Recuerda, las milicias étnicas y los rebeldes prodemocráticos tienen incentivos distintos. Las milicias quieren autonomía local y la capacidad de mantener a su propia gente a salvo, pero a menudo realmente no les importa un gobierno federal civil. Aunque la resistencia antirrégimen en Myanmar tiene una visión más amplia de libertad, ambos lados aún tienen motivos para colaborar. Combaten las contraofensivas del Tatmadaw y buscan controlar ciudades como Sitwe, Hakka o Loikhao, rodeadas por la resistencia. Si en los próximos meses o años el Tatmadaw y los rebeldes consolidan el control de sus zonas, los incentivos para cooperar desaparecerán. Cuando los Chin, Shan o Karen recuperen sus tierras, ya no tendrán motivos para enviar combatientes a otros lugares. Solo defenderán sus fronteras. Si los rebeldes pro democracia quieren seguir luchando, deberán hacerlo solos. También debemos considerar el impacto desestabilizador de la naturaleza. En 2025, Myanmar recordó la devastación total que los terremotos y otros desastres naturales pueden causar. No se puede predecir si habrá otro terremoto, pero Myanmar es muy activa geológicamente.
La falla que se deslizó en el terremoto de 2025, conocida como la falla Saigang, es la fuente más activa de terremotos en Myanmar. Según donde ocurra el sismo, la falla puede causar una catástrofe para el Tatmadaw o los rebeldes. El sismo de 2025 fue más intenso al norte de Mandalay, aunque ocurrió cerca de la ciudad. El impacto afectó tanto a zonas del régimen como de rebeldes, pero principalmente al norte rebelde. No implica que ocurra igual la próxima vez. La falla de Saigang se adentra en el territorio de la Junta, incluso bajo la capital, Naypyidaw. Dependiendo de dónde, cuándo y si ocurre otro gran sismo, no se sabe qué pasará ni cómo afectará el conflicto, pero ambos bandos podrían salir gravemente perjudicados si algo sale mal. Finalmente, llegamos a las opciones que muestran diferentes tipos de estancamiento, donde, tras meses o años de combates y apenas avances en el frente, el Tatmadaw y los rebeldes establecen un incómodo pero manejable statu quo similar a la paz. En la práctica, esto puede ser un acuerdo formal, un alto al fuego o menos combates sin reconocimiento oficial. También que todas las partes depongan las armas. Si la historia de Myanmar es un indicio, la mayor parte del país estará en paz, aunque seguirán algunos conflictos localizados. De cualquier manera, Myanmar evolucionaría lentamente hacia un statu quo de tiempos de paz, con el Tatmadaw controlando las grandes ciudades y los diversos grupos étnicos controlando las zonas rurales. Todas las partes intentan colaborar para manejar los asuntos diarios sin violencia. Si el Tatmadaw se sale con la suya, eso podría parecerse a una confederación, donde los grupos regionales aceptan un grado limitado de autonomía para manejar sus propios asuntos. Aceptan cumplir con las demandas de un gobierno federal débil. Ese gobierno federal podría manejar la economía, controlar unilateralmente las principales ciudades de Myanmar y aprovechar el comercio y la diplomacia. Mientras no moleste a sus súbditos, ninguna milicia étnica buscará tomar las armas. Si el Tatmadaw permite autonomía real a los gobiernos regionales de Myanmar, algunos podrían aceptar la situación, trabajando con el Tatmadaw para asegurar ayuda humanitaria y fondos de desarrollo mientras mantienen una fuerza de combate lo suficientemente fuerte como para que ninguna de las partes esté particularmente interesada en pelear contra la otra. Ese resultado legitima el control del Tatmadaw sobre Myanmar. Si los gobiernos autónomos consiguen lo que buscan, el Tatmadaw podría intensificar la represión nacional contra los luchadores pro democracia que han dejado las armas. Un buen resultado para los grupos de resistencia en Myanmar sería lograr autonomía regional real, con el Tatmadaw representando técnicamente al país internacionalmente. Pero en la práctica, funcionando como un gobierno regional que solo gobierna el territorio que puede controlar directamente. En ese mundo, otros gobiernos regionales podrían obtener reconocimiento internacional, especialmente para iniciativas humanitarias. Al reconstruirse tras la guerra, cada uno debería buscar su desarrollo económico, lo que sería difícil para muchos. Podrían hacer lo que quisieran sin la amenaza de ataques aéreos del Tatmadaw o burócratas federales, aunque ese escenario también trae problemas. No solo es poco probable que el Tatmadaw acepte un mundo donde se limite a aprobar las acciones de gobiernos autónomos o separatistas, sino que sería inestable. Con tantos grupos velando por sus propios intereses, los conflictos limitados se vuelven más probables, ya sea de grupos autónomos contra el Tatmadaw o de grupos autónomos entre sí. Esa inestabilidad y el potencial de que actores extranjeros aumenten su influencia con varias facciones autónomas bajo la mirada de China llevarían a Pekín a oponerse a este resultado en particular. Hay un punto medio, pero irónicamente es el sistema que gobernaba Myanmar antes de la guerra. En Myanmar, bajo mando militar o civil, la vida siempre ha sido un tira y afloja entre gobiernos regionales semiautónomos de distintos grupos étnicos y la élite que controla el gobierno federal. Era una situación desordenada, complicada y tensa, donde ni el gobierno central ni la mayoría de los grupos étnicos de Myanmar obtenían lo que querían. La nación siguió pobre y fracturada. Solía enfrentar conflictos limitados y localizados, pero al menos había un equilibrio donde todas las facciones de Myanmar aguantaban la situación. Nadie estaba conforme con el statu quo antes de la guerra. El Tatmadaw hizo el golpe militar para cambiarlo. Mientras que el movimiento pro-democracia estaba profundamente decepcionado con las mejoras que Myanmar había logrado antes de que ocurriera el golpe. Pero después de 5 años de lucha, después de casi 100,000 vidas que se sabe que se han perdido, existe una posibilidad real de que Myanmar termine exactamente donde empezó, en el mismo statu quo que llevó a la nación a este punto.
En este momento, es imposible afirmar con algún grado de certeza que nosotros o cualquier otra persona sepamos cómo terminará la guerra civil en Myanmar, pero sabemos cómo no terminará. Con una verdadera victoria, una victoria total para cualquiera de los dos bandos. Si un triunfo así fuera posible alguna vez en Myanmar, para el Tatmadaw o para los rebeldes, es imposible. Ahora, esta guerra civil en Myanmar es imposible de ganar y el derramamiento de sangre en Myanmar hoy o mañana no lo cambiará. La guerra antes se trataba de libertad contra represión, pluralidad contra dominación y democracia contra autoritarismo. Hoy es una pelea por las sobras en una guerra donde al final todos van a perder. Gracias por vernos.